Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es su programa, Jesucristo Libera, con su pastor, Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio que Él me da de predicar su bendita palabra, de llevar las nuevas de salvación al mundo entero y a todo rincón de la tierra, y de ser partícipe de esa gran comisión que Dios nos ha encomendado a ustedes y a mí, amados hermanos, amigos televidentes, y de ser un embajador del reino de Dios, de ser un representante del reino de Dios también. Y por eso le doy gracias a Dios, porque servir a nuestro Dios no es una carga, ni es un desvelo, ni un cansancio, es un bendito privilegio inmerecible. Y le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese hermoso privilegio que Dios les da desde la comodidad de su hogar también, estar recibiendo esta hermosa palabra de nuestro Dios. Porque a Alma Visión Dios la usa tan poderosamente que no toca puertas, y no hay muro, no hay barrera, no hay frontera, no hay distancia, porque nuestro Dios no está limitado, y Dios lleva a Alma Visión y lleva la palabra de Dios por medio de Alma Visión a todas partes del mundo. Y por eso le damos gracias a Dios también. Y le damos gracias a Dios también por este primer día del año nuevo, sirviéndole a nuestro Dios también y predicando la palabra de Dios, porque bienaventurado todo aquel que cuando yo venga, dice la palabra de Dios, que lo haya haciendo lo que yo le he encomendado. Bendito Rey de la Gloria. Así, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de esta hermosa enseñanza de liberación. El tema que vamos a tocar ahora se titula Libérate de toda desobediencia a Dios. Libérate de toda desobediencia a Dios. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y toda persona que desobedece a Dios tiene un fin muy trágico. Termina muy mal. Por cuanto dice la palabra de Dios, obediencia quiero y no sacrificio. Y vamos a mirar a la luz de la palabra qué es lo que sucede cuando alguien desobedece a Dios y hace las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y muy importante es esto también: cuando nosotros o alguien, conociendo a Dios, desobedece a Dios, en primer lugar va de derrota en derrota, de problema en problema, de dificultad a dificultad. Pero cuando el pueblo de Dios o los hijos de Dios obedecen a Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro Dios los lleva o nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y otro punto bien importante es este: cuando una persona o personas desobedecen a Dios, vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios, les viene miedo, les vienen temores, inseguridad, no se sienten seguros ni consigo mismo, tienen miedo de cualquier cosa, tienen miedo de que todo les salga mal, no confían ni en sus propias obras, ni en las de Dios tampoco. Se les olvida que hay un Dios todopoderoso y les viene un bloqueo también, y se bloquean. Y exactamente como alguna persona cuando de repente va por una calle, por un freeway, y de repente se agarra vueltas y vueltas por un lado y por otro, y ya no sabe ni para dónde va ni de dónde viene, si va de aquí para allá o viene de allá para acá, o si va de aquí para allá o viene ya de regreso. Entonces se bloquean las personas, y por eso es bien importantísimo también que aprendamos en todo tiempo obedecer a Dios. Y mucho más importante, obedecer a Dios también cuando nosotros estamos llevando un ministerio o cuando Dios nos ha encomendado alguna labor para su reino, algún trabajo para su reino también. Entonces,
nosotros debemos de obedecerle a Dios paso a paso, tal como Él nos haya llamado, tal como Él nos haya dicho y tal como Él quiera que llevemos a cabo el mandato que Él nos haya encomendado. Porque si nosotros le quitamos o le ponemos, eso se llama desobediencia y se llama rebelión. Y también dice la palabra de Dios que hay de aquel que le quite, que le ponga o que le agregue o que distorsione la palabra de Dios. Entonces, no solo la palabra de Dios, pero el mandamiento de Dios o el llamado que Dios nos haya dado también. Cuando Dios nos da un llamado a algún ministerio, lo que sucede es que Dios no nos lo ha dejado, no nos lo ha dado para que lo hagamos como nosotros queramos. Nos lo ha encomendado para que seamos guiados por Él, por su Santo Espíritu, para hacerlo y llevarlo a cabo y ejercerlo y ejecutarlo y terminarlo a la manera de Él, no a la manera de nosotros, no usando nuestra propia prudencia, no usando nuestra propia credibilidad, no apoyándonos en nuestra mano, sino en la mano de Jehová. Y paso a paso buscando a Dios para tener dirección de Él, para ser guiados por Él. Entonces es muy importante que aprendamos y entendamos a obedecerle en todo. Y otro punto bien importante, independientemente nos haya encomendado Dios algún ministerio o tengamos algún llamado, todos tenemos un llamado, pero hay personas que todavía Dios no les ha confirmado ese llamado o no les ha dicho ya específicamente cuál es tu llamado o qué es lo que vas a hacer o en qué le va a servir a Dios, independientemente. Pero todos estamos llamados a obedecer todo mandamiento, todo estatuto de nuestro Dios, sin que Dios nos haya confiado un ministerio o una iglesia o lo que Dios nos haya, o un llamado, no importa. En todo debemos de ser gobernados por la palabra de Dios, debemos de vivirla y debemos de revestirnos de la palabra de Dios. Debemos de ser controlados, debemos de ser gobernados, debemos de ser redarguidos, debemos de ser amonestados, debemos de ser exhortados por la palabra de nuestro Dios. Y no molestarnos, no enojarnos, no hacer trompas, no hacer caras, ni cara de cuajo mal salado, ni de caballo, ni molestarnos, ni enojarnos por lo que Dios nos mande o por lo que Dios nos diga. Y otro punto importante es de que nosotros como pueblo de Dios debemos ser obedientes a toda la palabra de Dios y no convenencieros. Porque hay personas que solamente la palabra de Dios que les gusta, esa quieren obedecer nomás y con esa se quieren revestir. Pero si hay alguna palabra de Dios que exhorta o que te confronta a tu pecado o a tu rebelión, esa no la quieren, esa no la escuchan, en esa no prestan atención, esa no les agrada para nada. No, la palabra de Dios, nos guste, no nos guste, encaje en nosotros o no encaje, la vamos a recibir, la vamos a practicar, la vamos a vivir diariamente. No importa que sea de bendición, que sea de exhortación, o que hable del pecado, o que nos confronte con el pecado, o con malas mañas, o con malos hábitos, o con ataduras, con rebelión, o que nos confronte nuestra rebelión, o nuestra mala maña, nuestro malo hábito, lo vamos a reconocer. Eso es muy importante. Todo pueblo de Dios, cuando Dios nos exhorta con la palabra de Dios, no se la quieras aventar a los de la banca de atrás, ni a los de la banca del medio, ni a los de al lado. Porque toda la palabra, porque yo como si oyera, la palabra de Dios, ahora la prédica no era para mí, era para la fulana, era para el mangano, no, hijitos míos, es hasta para el pastor, imagínate. Entonces, si es para el pastor también, ¿qué te hace pensar que para ti no es? Come on, wake up to reality. Despierta, como dice la palabra de Dios en Santiago. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y otro punto bien importante es este. Toda persona que desobedece a Dios
acarrea juicio, acarrea espíritu o demonio, como le quieras llamar, de muerte, y termina mal. El mal y el fin de una persona que desobedece a Dios es trágico, es mortal. Ajá. Entonces, eso es bien importante que aprendamos y entendamos. Y otro punto bien importante, la desobediencia a Dios no acarrea bendición, todo lo contrario, acarrea maldición. Y otro punto importante es este: mientras que nosotros caminamos con Dios y en los caminos de Dios y en obediencia a toda la palabra de Dios, la bendición de Dios va a estar con nosotros y nos va a seguir siempre donde quiera que andemos y donde quiera que vayamos, y en nuestro diario vivir, en nuestro diario proceder, y en toda actividad y en todo rincón de la tierra. Pero cuando de repente no queremos obedecer a Dios, o empezamos en ciertas cosas a desobedecer a Dios, entonces en ciertas cosas empezamos a fracasar. Tenemos a tener fallas, faltas, problemas, dificultades, adversidades, enfermedades, y también empezamos a tomar malas decisiones. Ajá. Y empezamos a tener también muchos malos hábitos o malas mañas también, y empieza la gente a enfriarse, empieza la gente a alejarse también, a distanciarse de Dios, de lo de Dios, de la casa de Dios, de leer la palabra de Dios. Y muchas de las gentes, en vez de leer la palabra de Dios, por cuanto ya empezaron a desobedecer a Dios, empiezan a hacer a un lado la Biblia, a hacer a un lado la palabra de Dios, y mejor prenden la televisión y empiezan a buscar programas que no edifican en la televisión, porque ya van chuecos, ya van torcidos, ya van desviados, ya se están apartando, ya se están rebelando contra lo establecido por nuestro Dios. Eso es bien importante que aprendamos y entendamos. Y otro punto bien importante es este: cuando nosotros que ya conocemos de Dios, nosotros somos la esperanza, somos la luz que va a alumbrar a nuestra familia. Los que viven aún en completa oscuridad de tinieblas, vamos a ser la luz y sal sobre la tierra. Pero entonces, cuando nosotros empezamos a desobedecer la palabra de Dios, empezamos a convertirnos, en vez de luz, tinieblas. Y entonces la maldición que empieza a caer sobre nosotros por la desobediencia, empieza a caer sobre nuestra familia. Entonces, en vez de que a nuestra familia le llegue la luz admirable de nuestro Dios, le van a caer y sobrecaer más tinieblas por nosotros mismos. Y entonces se va a acabar la esperanza que tenga nuestra familia de venir a los caminos de Dios. Entonces, eso es bien importante que aprendamos y entendamos, porque otro punto importante es este: cuando nosotros caminamos siempre en obediencia a Dios, por el amor que Dios nos tiene a nosotros, nuestra familia, la que no conoce a Dios o no ha querido acercarse a Dios todavía, Dios alcanza misericordia por nosotros, por el amor que Dios nos tenga a nosotros, que buscamos a Dios, que obedecemos a Dios. Nuestra familia recibe misericordia de Dios. No estoy diciendo que van a ser salvos por eso, simplemente Dios va a preservar más su vida, los va a cuidar más y los va a proteger de accidentes, de problemas o de dificultades, de alcoholismo, de drogadicción o de cárceles, deportaciones, de todo eso. Entonces, eso es bien importante que aprendamos y entendamos, porque a la luz de la palabra de Dios vamos a mirar que las maldiciones que caen sobre los padres por la desobediencia, si no se arrepienten, si no se reconcilian con Dios, caen también sobre los hijos. Por eso es que miramos nosotros familias enteras que terminan prematuramente, mueren prematuramente y terminan mal, y de la misma forma como terminó el papá, terminan los hijos. Y como terminaron los hijos, terminan los nietos y bisnietos. La mala maña que tuvo el padre, la tienen los hijos. Y la mala maña que tienen los hijos, empiezas a ver los nietos que ya van con esa misma mala maña, con ese mismo mal hábito.
Y también la adicción. Si el papá era adicto a cigarro, a café, a alcohol o a cualquier sustancia química, luego se empieza a ver que ya los hijos ya empiezan a ser adictos también a lo mismo que era adicto el papá. Y luego ya mira a los nietos que ya son jovencitos, adolescentes, y ya van caminando por los mismos pasos de la perdición y por los mismos malos hábitos, las mismas malas mañas y las mismas ataduras. Entonces, por eso es bien importante que nosotros aprendamos a obedecer a Dios en toda su bendita palabra, no solo para que nosotros seamos muy bendecidos o prosperados por Dios, pero para que también nuestra familia, nuestros descendientes, nuestros ancestros también sean liberados, sean restaurados, sean regenerados, y para que no terminen mal. Y acordémonos de esto, amados hermanos, amigos televidentes. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, Él nos extiende los años de vida. O sea, si alguien que no conocía de Dios o que no obedecía a Dios, iba a tener una corta vida. Entonces, cuando ya venimos a los caminos de Dios, Dios nos va a extender más años de vida. Eso es bien importantísimo también que aprendamos a la luz de la palabra de Dios. Y otro punto importante es este: cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ese va a ser el testimonio más poderoso para que no solo nuestra familia, pero nuestros contornos, nuestros alrededores, ya sea compañeros de trabajo o tal vez donde tú echas gasolina o al restaurante donde tú vayas a comer, van a mirar tu forma de ser, van a mirar tu conducta, van a mirar que eres disciplinado, que eres gobernado, que eres educado, porque la palabra de Dios educa también, y educa mejor que cualquier universidad. Y te van a mirar bien portado, bien formado, obediente, sujeto, sumiso, amable, y entonces van a decir, ¿este quién será? Y entonces ellos mismos te van a preguntar, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué eres amable? ¿Por qué eres compasivo? ¿Por qué eres misericordioso? ¿Y por qué también eres agradable? Y te empiezan a decir, porque se va a reflejar en ti, porque entonces te conviertes en luz y sal sobre la tierra, y la gente va a querer ser como tú. Te van a mirar lleno de paz, de alegría y gozo, y van a querer y anhelar y desear esa paz que reposa en ti, y esa bendición que te sigue, te persigue y te alcanza donde quiera que vayas. Así que ahora vámonos a la palabra de Dios, porque el tiempo corre, y para esto vamos a ir a 1 Samuel. Pongan mucha atención para que miren cómo terminan los que desobedecen a Dios. Y es 1 Samuel capítulo 31 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y dice el 2: y siguiendo los filisteos a Saúl, al desobediente, miren, 2: y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, oigan esto, y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. ¿Y por qué? Por la desobediencia cayó la muerte sobre los hijos también, los juicios de Dios sobre los hijos. Y dice el versículo 3: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los filisteos, los flecheros, y tuvo gran temor. Miren cómo le viene el miedo, le viene el temor. Cuando desobedece a Dios, le empieza a venir el miedo, el pánico, la ansiedad, la desesperación, el insomnio. Ya no tienen paz, pierden la paz. Y dice el 3: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. 4: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Una persona que se quita la vida solo,
aunque haya conocido de Dios, sea profeta, sea pastor, sea maestro, se va al infierno. Se va al infierno. Ajá. Tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y dice el 5, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y dice el 7, y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y dice el 8, aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y dice el 9, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y dice el 10, ya vamos concluyendo. Y dice el 10, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. 11, mas oyendo los de Jabes de Galaad esto, que los filisteos hicieron a Saúl. Y dice el 12, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y vinieron a Jabes y los quemaron allí. Y dice el 13 y concluimos con él. Miren lo que es el 13. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Esta es palabra de Dios, mano poderosa, sobre toda su familia de ella, por parte de su esposo y por parte de ella también, y sobre sus hijos, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya. Cuídalos, guárdalos, protégelos, bendícelos, prospéralos y dale salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. Cuídala, guárdala, protégela, bendícela, prospérala, súplele, sáciale todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual o en lo financiero. De manera, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre su baby en su vientre, sobre sus papás, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la 4ª y 5ª generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, dándoles a todos y cada uno de ellos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. No habrá ninguna complicación en su embarazo, bendito Rey. Esta tu hija dará luz a tiempo y así mismo, Padre bendito, dará luz sin ningún problema, sin ninguna dificultad, y dará luz a tiempo y no prematuramente, y dará a luz como las hebreas robustas, Padre bendito, como tus hijas, sin cesárea y naturalmente y con los menos dolores de parto posible. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre ella y cuídala, guárdala, protégela, bendícela, prospérala, súplele, sáciale todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual o en lo financiero, físico, mental, emocional. Nunca faltará pan sobre su mesa, ni sobre la mesa de su esposo y de sus hijos. Nunca cesará la harina ni el aceite. Nunca les faltará ropa, calzado, toda protección y provisión tuya. Y de la misma manera, bendito Rey, extiende tu mano poderosa sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre sus yernos, sobre sus nueras, sobre sus hermanos, hermanas, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la 4ª y 5ª generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a todos y cada uno de ellos por tu mano poderosa, bendito Rey. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio o trabajo, vehículo o ministerio o en la iglesia, en toda actividad.
en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Y así mismo, Padre bendito, nunca faltará pan sobre su mesa, ni sobre la mesa de sus hijos. Nunca cesará la harina ni el aceite. Nunca le faltará ropa, calzado, ni techo, ni vivienda. Nunca habrá cáncer, ni tumores, ni quistes, ni diabetes, ni colesterol, ni alta presión. Y si alguna plaga viniese a su vida, por un camino viniese, mas por 7 caminos huirá de ella. Porque bendecirás a los que la bendigan, y maldecirás a los que la maldigan. Y si alguien decretase alguna maldición o brujería para esta tu hija, o contra esta tu hija, tú la tomas y la conviertes en bendición para ella, bendito Rey. Y toda brujería, toda hechicería, todo conjuro, todo maleficio sea cortado, quemado, quebrado, podrido, derribado, deshecho, lanzado a lo profundo de los abismos. Ahora, bendito Rey, ahora, Santo Israel, porque ante tu presencia tiembla la tierra y los demonios huyen. Y donde está tu Santo Espíritu hay libertad, y esta unción es la que rompe los yugos, las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que des una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre ella y llénala, tócala, satúrala, shibaraba, orrobra bakabisha barabakandra bakiba, orra viro kotoloro shabarraba robo kobo robo sibo, habirra virasara, sorobo, 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 ibariba, ibariba. Satúrala con Santo Espíritu, con toda bendición. Extiende tu mano poderosa sobre la mamá de sus hijos, de sus hijas, sobre sus hijos, sobre sus hijas, nietecitos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la 4ª y 5ª generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este ha sido su programa, Jesucristo Libera, con su pastor Trinidad Corona.